Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hemos cambiado de ambiente. Tenemos albañiles en la casa. Entonces, por ese motivo, estamos moviéndonos de habitación en habitación. Y bueno, gracias a Dios están avanzando con refacciones en la casa. Y bueno, gracias a Dios tenemos mejorado los ambientes que tenían necesidad de pintarse, repararse. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por las oraciones de unos por los otros. Y en esta noche damos gracias a Dios por este día que Él nos ha concedido. Ya se vienen los días de primavera. Van viniendo días soleados, días hermosos, días muy especiales. Y vamos a hablar de un tema muy importante, yo diría central en la vida de todo cristiano y central en la vida de todo ser humano, que es acerca del perdón, que es esencial para permanecer conectados con Dios y con nuestro prójimo. No son fáciles las relaciones interpersonales, no son sencillas, relación entre padres e hijos, hijos y padres, familia, trabajo, mismo en la iglesia, pero tenemos el legado precioso del Evangelio de nuestro Señor, que primeramente Él nos perdonó a nosotros, y allí entendimos el poder que tiene el perdonar, el pedir perdón, porque antes nuestro orgullo no nos permitía, parecía pedir perdón era rebajarse, pedir perdón era darle la razón a otro, y poder perdonar nos ha infligido fuerte dolor y nos cuesta recuperarnos de heridas que hay en el corazón, heridas de personas desconocidas a veces, pero las heridas que más duelen son de las personas que nosotros queremos. Así que es muy importante pedirle a Dios que nos dirija en nuestras relaciones interpersonales, en la manera de comunicar las cosas, porque a veces pensamos que no herimos, pero estamos hiriendo. Y ahí el Señor nos da la sabiduría. Las heridas que se mantienen ocultas terminan infectando el alma y causan serios problemas. Miremos cómo está hoy la sociedad, llena de violencia, de muerte. Este hombre que mató al policía con una cuchilla y el tiro que el policía le dio terminó con la vida de él también. Así que hay mucha violencia, hay muchas situaciones que podrían ser evitadas, pero para eso necesitamos la ayuda de Dios, porque la persona perdonada tiene un espíritu perdonador. Qué agradable es cuando nos equivocamos y Dios en su misericordia recibe nuestro arrepentimiento, le pedimos perdón e inmediatamente sentimos que desde lo alto viene el perdón de Dios para nosotros. Lo mismo Dios nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales para que podamos perdonar a otros, para que podamos pedir perdón cuando nos equivocamos. Y por eso la justicia de Dios es mucho más que actuar con rectitud, es mucho más que actuar correctamente. La justicia de Dios conlleva gracia y misericordia. Si a veces nos esforzamos, y gracias a Dios por ello, de actuar correctamente, de actuar conforme a los principios de Dios. Y eso está muy bueno, es algo que Dios nos pide. Pero el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero dice a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en Israel muchas veces los fariseos pensaban que guardar ritos y ceremonia era suficiente, pero no es suficiente.
Hace falta vivir una vida tomado de la mano de Dios, agradable a Dios, dispuesto a perdonar como hemos sido perdonados. A veces parece que no experimentamos o no entendimos el perdón de Dios a no perdonar a otras personas. El perdón es algo que sana, que le da oportunidad de arrepentimiento a la otra persona. Por eso que cuando somos víctimas de heridas, tenemos que decirle, Señor, quiero estar dispuesto a perdonar. Nuestro amor no alcanza a veces porque las heridas son muy fuertes, generalmente de seres queridos. Y entonces allí es donde tenemos que pedir a Dios el amor ágape. Y cuando nosotros perdonamos, nuestra vida sigue teniendo el control de Dios. Ahora, si no se perdona, quedamos esclavos, nos puede quedar odio o amargura, y eso la otra persona se apodera de nosotros, porque el odio y la amargura va a estar actuando en nuestra vida. Por eso el Señor dice en Isaías, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué lindo que Dios perdona y olvida. Dios nos perdonó y nos dará el poder para perdonar. Podemos pensar en esta noche a ver qué persona nos ofendió o qué persona produjo una herida en el corazón y comenzar a tratar esa herida, comenzar a tratar ese dolor, decirle, Señor, yo quiero ser sano de este dolor. En Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 9, nos muestra que en el capítulo 9, versículo 22, que según la ley todo es purificado con sangre, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento no hay remisión de pecado. En el Antiguo Testamento, estoy tocando aquí, en el Antiguo Testamento casi todo era purificado con sangre, solamente el israelita de escasos recursos podía ofrendar una efa de harina o 2 palomas, pero todo era por el sacrificio de animales para que se purifique los pecados, y la remisión de pecados solamente podía hacerse con derramamiento de sangre. También en el versículo 23 y 24 de Hebreos 9 dice, fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, y el sumo sacerdote tendría que entrar una vez al año con sangre que no era propia, era sangre de animales, para que los pecados del pueblo sean perdonados. Pero la sangre de los animales no podía remover la contaminación espiritual, era simplemente una ofrenda por el pecado. En cambio, cuando Jesús, como mediador, derramó su sangre por nosotros, todas las cosas han sido purificadas, todas las cosas han sido renovadas como nuestra vida. También en el 25 y 26 del capítulo 9 de Hebreos nos habla que Jesús no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio mismo para quitar de en medio el pecado. En el tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes todos los años tenían que entrar al lugar santísimo con una preparación de santidad, con una preparación especial, porque si no morían dentro del lugar santísimo. Y además ofrecían sangre de animales. Pero hay una gran diferencia con nuestro Señor Jesucristo. Primero, que Él entró una vez y para siempre
murió una vez y para siempre para todos los pecados del mundo. Por eso dice la palabra, de tal manera Dios nos ama, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, con un sacrificio solo, una vez sola, el Señor llevó los pecados y las enfermedades de todos. Y segundo, no ofreció una sangre común, sino ofreció su propia sangre. Por eso qué lindo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos reconciliamos con Dios, esa misma sangre pasa por nuestro interior y nos da una vida nueva, nos da una restauración a aquellos que ya somos creyentes. Por eso las dos distinciones, Jesús no tiene que entrar cada año para que nuestros pecados sean perdonados y los de todo el mundo, sino que una vez lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y derramó no la sangre del cordero común de un animal, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí la ley del pecado y de la muerte fue vencida. Entonces hoy tenemos oportunidad de entrar al lugar santísimo. Tenemos oportunidad de decirle, Señor, esta herida que hay en mi corazón, este dolor que hay en mi corazón, yo quiero sanarlo. Quiero que tú me ayudes a perdonar al que me ofendió y que yo también pueda pedir perdón cuando ofendo. Y la sangre preciosa de Cristo sigue limpiando vidas, sigue limpiando corazones de muchas personas. Por eso estamos viviendo en tiempos de violencia, de injusticia, de maldad. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, pero la sangre de Cristo sigue limpiándonos. La sangre de Cristo sigue perdonándonos. Por eso no dejemos de predicar el Evangelio, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia una vez y para siempre. Y cada día debemos examinar nuestras vidas y presentarnos ante la presencia de Dios y decirle, Señor, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Entonces, aquí en 27 y 28 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Está establecido que el ser humano muere una vez, así que no es que se transfigure, se transforma en otras vidas, que antes era un sapito, después fue un escuerzo, después fue un rinoceronte y después se transformó en hombre. Eso no existe, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que el Señor va a venir por segunda vez y ya no como Salvador, sino como Señor de señores y Rey de reyes, a buscar a su pueblo. Por eso está establecido que los hombres mueran una vez y después compadezcan delante del juicio. Y la esperanza como creyentes es que el mediador, Cristo Jesús, viene y ya regresa para llevarnos a la presencia de Dios. Después hay otra enseñanza sobre el perdón que está en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 25. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Esto es muy importante en la vida cristiana. La vida cristiana no son solo ritos, no son solo ceremonias. Eso es lo que pensaban los fariseos. Creían que mientras una persona cumpliera con los ritos externos, no importaba cuánta envidia o malicia haya en su corazón. Ellos creían que con cumplir los ritos y ceremonias era suficiente. Pero Jesús no enseñó así. Para que la adoración sea aceptada, necesitamos estar en buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Lo mismo cuando viene el momento de tomar la Santa Cena. Es decir, no es solamente cumplir un rito o una ceremonia, sino debemos estar bien con Dios y con nuestro prójimo.
Por eso los fariseos estaban equivocados. Pensaba que mientras la gente cumplía con los ritos religiosos, no importaba si en su corazón había envidia, malicia, no importaba, era cuestión de cumplir con ritos y ceremonias. Y Jesús enseñó que eso no es así. Es decir, los ritos y ceremonias son vacíos cuando en nuestro corazón hay raíces de amargura, cuando en nuestro corazón hay heridas que no estamos dispuestos a presentarlas delante de Dios para que sean sanadas. Dios tiene un poder impresionante para sanar nuestras heridas. Entonces no es suficiente cumplir ritos y ceremonias religiosas, sino además de eso, como dice acá, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Toda ofrenda de adoración, toda ofrenda de devoción a Dios debe ser presentada en un ambiente de un corazón que dejamos que el Señor lo limpie de toda malicia, de toda envidia, de todo orgullo, para que esa ofrenda sea agradable. Siempre cuento un testimonio de una mujer que empezó a atender mal a su marido porque cada 15 días o a veces una vez al mes salían con su amigo y entonces pensaba que tenía una mujer por allí, enamorado de una mujer, y lo empezó a atender mal y lo atendía mal y cada día lo atendía peor. Y este hombre murió y entonces el amigo le dijo, ¿sabes por qué tu esposo no te decía nada y iba conmigo? Porque él tenía cáncer, íbamos de un especialista para que pudiera curarlo. Y esa mujer llegó desconsolada a la iglesia, llegó diciendo, pero qué mala que he sido, mi esposo estaba enfermo y no me dijo nada, y yo lo maltraté pensando que él tenía un amante, y no lo pude cuidar, pastor, ¿cómo hago ahora que él está muerto? Y le dije, hermana, reconcíliese con el Señor, pídale perdón al Señor, y aunque no le pueda pedir perdón a su esposo porque ya no está, la gracia del Señor le va a dar paz, la gracia del Señor va a sanar esa herida que hay en su corazón. Usted no tuvo la oportunidad de tratarlo bien, porque él tampoco le manifestó que estaba con una enfermedad grave. Por eso también es importante cada día de nuestra vida decirle, Señor, ayúdame a sanar toda raíz de amargura que hay en mi corazón. No importa dónde usted nació ni en qué cuna tomó su mamadera, el Señor tiene poder para sanar toda herida. El Señor tiene poder para sanar las familias, tiene poder para sanar los matrimonios. Y a veces hay personas retobadas que no quieren perdonar, que no conocen la dicha del perdón. Pero usted que conoce la dicha del perdón, dígale, Jesús te ama y Él quiere darte esa paz y la capacidad de perdonar. Porque el que no perdona, el que no pide perdón, vive envenenado. La amargura, la angustia. ¿Cuántas personas están amargadas, angustiadas, te contestan mal? Es decir, es porque hay alguna raíz de amargura en su corazón. Pero gracias a Dios hay sanidad para eso. Dios provee sanidad para las situaciones en las que necesitamos perdonar. En el versículo 25 dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario en tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez a la guardia y seas echado a la cárcel. Acá hay una palabra fuerte que dice, ponte de acuerdo con rapidez. Por eso si el Espíritu Santo está recordando en este momento alguna herida que hay en su corazón, alguna herida hacia sus padres que pueden estar vivos o no, alguna herida hacia su familia, alguna herida hacia alguien. Hoy es el día que necesitamos decirle, Señor, quiero perdonar, quiero vivir los años que tú nos des, una vida plena de comunión con Dios, con nuestro prójimo, y haga todo lo posible por evitar una confrontación. A veces las confrontaciones surgen muy espontáneamente,
surgen muy rápido, pero entonces es el momento de decir, Señor, dame ese amor ágape para que yo pueda perdonar. El apóstol Pablo en 1 Corintios del capítulo 6 dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Es decir, acá el apóstol Pablo habla que no debe haber litigios entre los creyentes. Es más, dice, es más honorable sufrir el agravio. Si a veces el agravio es medio feo, pero el Señor nos enseña que lo han agraviado de la noche a la mañana, lo han agraviado en todo momento, en toda circunstancia. Por eso, querido hermano, una intervención temprana evita problemas más grandes. Entonces a veces hay que poner el freno de mano, a veces hay que poner el freno. Y en el libro también de Mateo, el capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, por tanto, si perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará. Y si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es decir, hay personas con raíces de amargura, no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón, no quieren perdonar. Van a vivir una vida desgraciada, una vida que no necesariamente tendrían que vivirla, porque todo pecado va en contra de Dios y debemos acudir a Él para en busca de perdón. Señor, perdóname si produzco conflictos, dificultades y ocasiono a otros dolor, angustia. Hay que ir al Señor y pedirle perdón. Y en los diálogos hay que pedirle, Señor, mide mis palabras, ayúdame, Señor, a que edifiquen mis palabras. Y por eso perdonar experimenta un gozo divino y solo los hijos e hijas de Dios están dispuestos a pedir perdón y a perdonar. Por eso dice un autor que el perdón será el lenguaje de los redimidos y cantarán alrededor del trono las alabanzas, aquel que perdonó y limpió sus pecados. Pero ese lenguaje del perdón no se aprende en el cielo, ya va a ser demasiado tarde. Ese lenguaje del perdón tiene que ser aprendido en este mundo y en esta vida. Así que no hay nada más lindo que perdonar. Cuando uno perdona en los lugares celestiales, se desata un nudo tremendo que el enemigo ha formado sobre nuestras cabezas y la paz de Dios viene nuevamente. Así que Dios nos ayude a perdonar, Dios nos ayude a pedir perdón, porque ya hemos experimentado el perdón de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En la falta de perdón le abrimos ventanitas al diablo. En la falta de perdón le abrimos ventanitas. Entonces urgentemente, si hay alguna herida en tu corazón, comenzar el proceso de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón. Y nuestra comunión con Dios es esencial, pero también tiene que ver con la comunión con nuestro prójimo. Dios le bendiga en esta noche y les recuerdo el domingo a las 11 vamos a estar viéndonos. Estamos estudiando el tema de reunirnos. Tiene un protocolo también que hay que guardar sanitario, así que estamos viendo la conveniencia de hacerlo cuando sea el mejor momento. Por eso vamos a orar ahora y vamos a decir, Señor, si hay una herida en mi corazón, en esta noche quiero sanarla. Si hay una herida en el corazón, no quiero vivir con una bomba, una dinamita que explota y trae muchos problemas. Y oremos ahora para pedirle que Dios nos ayude a perdonar. Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y tu perdón fue instantáneo.
Notamos que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, porque un borrador borró de la pizarra nuestra todos nuestros pecados y tú nos perdonaste. Ese perdón es glorioso. Si hay alguien en esta noche que todavía anda con heridas, con raíces de amargura, que puede recibirte a ti como Señor y Salvador y puede decir: Jesús, me arrepiento de mis pecados, quiero perdonar, quiero ser sano integralmente. Por eso en esta noche te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, y aquellos que ya te conocemos, que no participemos de ritos y ceremonias sin perdonar, sin estar libre de pedir perdón también. Ayúdanos para que el Espíritu Santo nos llene y esa comunión contigo sea profunda. Bendigo a cada hermano y hermana. Bendícenos, Señor, con tu bendición en esta noche. Te damos gloria en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, y nos vemos, Dios mediante, el domingo a las 11, y vamos a estar orando por todas estas circunstancias de poder abrir el lugar de adoración. El permiso es muy limitado, es decir, se pueden ubicar a una persona cada 15 metros cuadrados, así que por ahí no llegamos ni a 20. Hay muchos creyentes que están ansiosos, piden también que sean personas de cercanía, y entonces a través de Conectados vamos a ver, no esta semana, tal vez la próxima, qué posibilidades hay. Hay que tener un personal en la puerta, hay que tener alguien que esté en la limpieza de los lugares sanitarios, y vamos a ver la conveniencia de poder hacerlo. Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con todos. Dios le bendiga.